Bienvenidos al canal Proyecto Biblia. ¿Qué pasa cuando los ángeles caídos no solo desafían a Dios, sino que dejan su huella en cada etapa de la historia humana? Hoy te llevamos a un viaje a través del tiempo para desentrañar la cronología de los ángeles caídos más poderosos, desde la antigüedad hasta el presente, que trajeron consigo sabiduría, caos o algo mucho más oscuro. En cada época, estos seres han marcado la diferencia, moldeando culturas, creencias y hasta los destinos de naciones. Y hoy, descubriremos cómo su influencia sigue viva y latente en la sociedad moderna. Hoy, vamos a recorrer la historia de los ángeles caídos más poderosos, aquellos que marcaron cada época con su presencia, desde los primeros tiempos, cuando los dioses caídos caminaron sobre la tierra, hasta los sucesos más recientes que siguen resonando en la actualidad. Cada ángel en nuestra lista representa un hito significativo en la historia humana, moldeando, para bien o para mal, lo que somos ahora, y a lo largo de este viaje, te harás una pregunta fundamental. ¿Realmente estos ángeles caídos trajeron algo positivo al mundo? ¿O todo lo que dejaron fue una cadena de caos y destrucción? Así que acompáñanos en este recorrido único, donde exploramos la verdadera historia de los ángeles caídos más importantes. Sus nombres, sus actos y sus legados nos han acompañado desde el principio, pero están tan lejos de nosotros como creemos. Prepárate, porque lo que vas a descubrir cambiará tu perspectiva sobre la historia humana. Antes de su caída, Lucifer era el arcángel más glorioso, el primero entre los creados por Dios. Todo esto ocurrió antes de la creación del mundo. Su nombre, que significa portador de la luz, reflejaba su esencia. Su esplendor rivalizaba con las estrellas, y su sabiduría y belleza eran incomparables. Dios lo había dotado con una magnificencia sin igual, otorgándole poder sobre los coros angélicos y asignándole un puesto de autoridad sobre las huestes celestiales. Lucifer no era solo un líder, sino también un artista divino, una entidad de infinita creatividad y poder. Su voz resonaba con himnos de adoración que llenaban los cielos, y su conocimiento de los misterios divinos lo hacía un ser formidable. Su inteligencia y majestuosidad lo convertían en un modelo de perfección, y su relación con Dios era más cercana que la de cualquier otro ángel. Su poder no solo provenía de su posición, sino del favor que Dios le había concedido. Sin embargo, con el tiempo, algo comenzó a cambiar dentro de él. Observó su propio esplendor y comenzó a preguntarse por qué debía rendir homenaje a alguien más. ¿Por qué no podía gobernar él mismo? ¿Por qué debía servir cuando tenía el poder para reinar? La semilla de la ambición germinó en su corazón, y con ella, la duda. No podía aceptar que su destino fuese adorar a Dios eternamente sin aspirar a más. Lucifer comprendió que, para lograr su objetivo, no podía actuar solo. Con astucia y elocuencia, comenzó a sembrar la insatisfacción entre los ángeles. Les habló de su grandeza, de cómo ellos también eran poderosos y de cómo Dios mantenía el control absoluto sin permitirles alcanzar su máximo potencial. ¿Por qué debemos someternos cuando podemos ser dioses?, susurraba en sus corazones. Muchos comenzaron a escuchar, y su influencia se extendió como una sombra sobre el cielo. Su carisma y su lógica seductora convencieron a una tercera parte de los ángeles. Les prometió un nuevo orden, donde no habría un solo gobernante, sino un reinado basado en el poder y la voluntad de los fuertes. Les aseguró que juntos podían derrocar a Dios y tomar el control del universo. El cielo se dividió, y la guerra fue inevitable. Los ángeles fieles a Dios, liderados por el arcángel Miguel, se enfrentaron a las legiones rebeldes de Lucifer. El conflicto sacudió los cimientos de la creación misma. Relámpagos de energía celestial desgarraban los cielos mientras los ejércitos combatían. Pero aunque Lucifer y sus seguidores eran formidables, no podían rivalizar con la omnipotencia de Dios. Finalmente, la rebelión fue sofocada, y la sentencia cayó sobre Lucifer y sus aliados.
La luz de su esencia se extinguió y su gloriosa figura se distorsionó en algo oscuro y retorcido. Su caída no fue solo un exilio, sino una transformación. Dejó de ser el ángel de la luz para convertirse en el príncipe de las tinieblas. Junto a sus seguidores, fue arrojado al abismo, condenado a habitar en la profundidad de la creación, un lugar que luego se conocería como el infierno. Su castigo no fue la muerte, sino la separación eterna de la presencia de Dios. No solo perdió su posición, sino que también fue consumido por el odio. Su orgullo, lejos de desvanecerse, se convirtió en su nueva arma. Si no podía reinar en el cielo, haría de la creación su dominio. Su objetivo ya no era solo ser adorado, sino destruir todo lo que Dios había hecho. A pesar de su derrota, Lucifer encontró una nueva fuente de poder en el caos. Su destierro no significó el fin de su influencia, sino el comienzo de una nueva era de corrupción. Descubrió que su palabra seguía siendo tan seductora como antes y que aún podía manipular y tentar. Sus demonios se convirtieron en sus súbditos y juntos moldearon el infierno a su imagen, un reino de desesperación, sufrimiento y engaño. Sin la luz celestial, su poder se transformó en algo más oscuro, más insidioso. Ya no tenía la gloria de antes, pero tenía algo incluso más temible: el conocimiento de los miedos y deseos de las almas. Comprendió que no necesitaba fuerza bruta para gobernar, sino la habilidad de sembrar la duda y el pecado en los corazones de los seres creados. Se convirtió en el adversario eterno de Dios, el tentador de la humanidad. Si no podía gobernar en el cielo, haría de la tierra su campo de batalla. Su poder radicaba en la mentira, en el engaño, en la manipulación de los deseos más oscuros. Con cada alma que caía en la tentación, su influencia se expandía. Ahora, Lucifer no solo era el portador de la luz caído, sino el príncipe de las tinieblas, el gobernante del infierno y la sombra que acecha en el corazón de los hombres. Su batalla con Dios no terminó en su caída, sino que continúa en cada alma que duda, en cada elección que lleva a la corrupción y al pecado. El ángel más brillante se había convertido en el enemigo más temible. La rebelión de Lucifer no solo marcó un antes y un después en la historia celestial, sino que también dejó una huella imborrable en la espiritualidad y la cultura humana. Su caída es el arquetipo del orgullo desmedido, de la lucha contra lo establecido y de la ambición que consume todo a su paso. Su impacto ha resonado a lo largo de los siglos, influyendo en la cosmovisión del bien y del mal, en la forma en que se conciben el pecado, la redención y el propósito de la humanidad. Desde el punto de vista teológico, Lucifer, ahora convertido en Satanás, ha sido la encarnación de la oposición a Dios, el enemigo primordial de la humanidad. Su caída no fue solo un acto de desafío, sino el nacimiento del mal mismo. Su primer gran triunfo fue la seducción de Adán y Eva en el Edén, logrando que la primera pareja humana desobedeciera a Dios y diera paso a la caída de la humanidad. La introducción del pecado en el mundo fue su declaración de guerra contra la creación, una lucha que ha continuado a lo largo de la historia. A partir de ese momento, la influencia de Lucifer se ha manifestado de múltiples maneras: en la idolatría de la autocomplacencia, en la búsqueda de poder sin límites, en la corrupción de líderes, en la manipulación de masas y en la proliferación del sufrimiento humano. Su legado es visible en la maldad que azota al mundo: guerras, injusticia, opresión y caos. En cada tentación que enfrenta el ser humano, en cada decisión guiada por el egoísmo, el orgullo o la desesperación, se puede ver la sombra de su influencia. Pero su impacto no es solo externo. Su lucha contra Dios ha tenido repercusiones en el alma de cada persona. Desde la tentación en el desierto cuando intentó seducir a Jesús, hasta la influencia en los falsos profetas y la tergiversación de la verdad, Satanás ha buscado desviar a la humanidad de su propósito divino.
Su estrategia ya no es solo la confrontación directa, sino la manipulación sutil de la realidad, haciendo que el pecado parezca deseable, que la verdad parezca restrictiva y que la libertad se confunda con la esclavitud del deseo. Paradójicamente, la figura de Lucifer no ha sido vista únicamente como la personificación del mal. Con el paso de los siglos, su historia ha sido reinterpretada en diversas corrientes filosóficas y literarias. Si bien en la tradición judeocristiana es el enemigo de Dios, en otros contextos su rebelión ha sido vista como un acto de resistencia contra la imposición divina, una manifestación de autonomía y libertad. John Milton, en El Paraíso Perdido, lo retrata como un ser trágico, alguien que sufre no solo por su destierro, sino por la imposibilidad de redimirse. Su famosa frase, "Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo", encapsula su visión de la libertad, un espíritu que prefiere sufrir en la oscuridad antes que someterse a una voluntad superior. Este retrato humanizado de Lucifer lo convierte en una figura que, aunque maligna, es también objeto de reflexión sobre el destino, la voluntad y la naturaleza del liderazgo. En la literatura moderna, el personaje de Lucifer ha sido usado como metáfora del rebelde, del cuestionador del poder absoluto. En movimientos filosóficos como el romanticismo, fue reinterpretado como un símbolo de aquellos que desafían la tiranía, incluso a costa de su propia condenación. Algunos lo han visto como la personificación de la lucha del individuo contra el destino impuesto, contra un orden cósmico que no admite cuestionamientos. Sin embargo, aunque su historia puede verse desde diferentes ángulos, su caída sigue siendo una advertencia universal. Lucifer es el reflejo de lo que ocurre cuando el poder se convierte en un fin en sí mismo, cuando la ambición no tiene límites y cuando la rebelión se transforma en destrucción. Su historia no es solo la de un ángel que desafió a Dios, sino la de una criatura que, en su deseo de alcanzar lo más alto, se condenó a sí misma a lo más bajo. A lo largo de los siglos, su legado ha servido tanto para comprender el origen del mal como para meditar sobre los peligros del orgullo desmedido. En última instancia, la historia de Lucifer es la historia de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre la obediencia y la arrogancia, entre el orden divino y la ambición sin límites. Su impacto sigue vivo, no solo en las creencias religiosas, sino en la cultura, el arte y la conciencia colectiva de la humanidad. En la batalla entre el bien y el mal, Lucifer sigue siendo la advertencia de lo que ocurre cuando el poder no encuentra límites y cuando la libertad se confunde con la autodestrucción. Cronológicamente seguiremos con Azazel, el ángel de la sabiduría prohibida. La historia de Azazel se encuentra principalmente en los textos del libro de Enoc, un texto apócrifo de la tradición judía que narra la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra. Aunque Azazel es un nombre antiguo mencionado en algunos textos, su caída ocurre después de la rebelión de Lucifer, en la era en la que los ángeles todavía interactuaban libremente con los humanos. Azazel fue uno de los ángeles más poderosos y respetados en los cielos. A diferencia de Lucifer, quien deseaba ser igual a Dios, Azazel no anhelaba el poder para gobernar, sino que buscaba entender los secretos cósmicos. Su ascenso en los cielos no fue producto de la ambición desmedida, sino de su profundo deseo de conocimiento. Fue un ser brillante que dominaba las artes de la sabiduría, la comprensión y el conocimiento de los cielos. Por su inteligencia y destreza, se le encomendó la responsabilidad de liderar a otros ángeles, quienes lo veían como una figura digna de respeto y admiración. A lo largo de su existencia celestial, Azazel estuvo rodeado de grandeza y poder, destacándose no solo por su destreza intelectual, sino también por su habilidad para enseñar a los demás. Fue, sin lugar a dudas, uno de los más grandes entre los ángeles, pero su caída fue provocada por un deseo que trascendía el respeto y la autoridad divina. El deseo de compartir el conocimiento prohibido.
Azazel fue el ángel encargado de transmitir sabiduría, pero a diferencia de otros ángeles que respetaban los límites establecidos por Dios, él comenzó a enseñar a los humanos conocimientos que no debían poseer. En el libro de Enoc, se dice que Azazel enseñó a los humanos el arte de la guerra, el uso de armas destructivas, la hechicería, la astrología y otros conocimientos oscuros. Fue el primero en ofrecer sabiduría prohibida en contra de los deseos de Dios. Los ángeles que lo acompañaron en su descenso se conocen como los vigilantes, quienes también trajeron enseñanzas que perturbaron la paz celestial y abrieron las puertas a la corrupción humana. Azazel, al igual que Lucifer, rompió las barreras divinas, pero en su caso, la transgresión no fue el poder para gobernar, sino el deseo de otorgar poder a los seres humanos, de permitirles acceder a los secretos de lo divino, pero en su forma más oscura, por su arrogancia y deseo de ser un faro de sabiduría para los humanos. Azazel rompió la santidad de la creación. La caída de Azazel tuvo consecuencias devastadoras, no solo para él, sino para la humanidad. La sabiduría que compartió con los hombres resultó en una corrupción masiva. El conocimiento prohibido llevó a los humanos a usarlo para la destrucción. El arte de la guerra trajo violencia y sufrimiento. La hechicería y el conocimiento astrológico corrompieron las mentes humanas, apartándolas de la pureza original con la que Dios había creado el mundo. Sin embargo, Azazel no solo causó maldad, también trajo consigo una parte de sabiduría y poder que, aunque oscura, abrió las puertas a un entendimiento más profundo de los secretos del universo. La humanidad fue capaz de alcanzar conocimientos que antes eran impensables, pero estos conocimientos vinieron con un precio. El balance entre lo bueno y lo malo en la enseñanza de Azazel se convirtió en una paradoja. ¿Deberían los humanos haber sido privados de ciertos conocimientos para evitar que fueran corrompidos por ellos? La figura de Azazel no es solo la de un ángel caído, sino también la de un entrenador, un mentor que ofreció la verdad a los humanos. No buscó poder para sí mismo, pero su deseo de compartir la sabiduría divina hizo que los humanos se adentraran en territorios peligrosos. Azazel representa la tentación del conocimiento prohibido y la curiosidad humana que no tiene límites. Su historia es la de una gran tragedia, un ser que deseaba compartir lo mejor de sí, pero que al hacerlo, destruyó lo que más amaba. En una lectura más profunda, Azazel es el ejemplo de cómo el conocimiento sin control puede volverse destructivo. La sabiduría no siempre es beneficiosa si no se posee la madurez para comprenderla y utilizarla correctamente. Azazel es tanto una advertencia como un símbolo de los límites del conocimiento humano. El impacto negativo de su caída fue profundo, pero también se puede ver como una lección sobre los peligros del deseo insaciable por conocer. Incluso cuando el precio que se paga es alto, Azazel es un ser complejo que pasó de ser un ángel de luz y sabiduría a un símbolo de los peligros del conocimiento prohibido. Su caída abrió la puerta para una humanidad que no solo se corrompió, sino que también recibió herramientas que podrían haber sido usadas para el bien, pero que fueron mal empleadas. Como figura trágica, Azazel no fue un simple ángel caído, sino un mensajero de la sabiduría mal orientada, cuyo impacto fue desgarrador tanto para él como para la humanidad. A lo largo de la historia, su caída se ha convertido en una lección que muestra cómo la sabiduría sin responsabilidad puede destruir todo lo que tocamos. En su deseo de compartir la sabiduría, Azazel enseñó a los humanos a forjar armas y prácticas de guerra, lo que desencadenó una serie de eventos trágicos para la humanidad. Enseñó la astrología, la hechicería y otros saberes que, aunque fascinantes, terminaron corrompiendo las mentes humanas. Este conocimiento, lejos de ser un beneficio, transformó a los seres humanos en guerreros destructivos, poniendo en marcha guerras sin fin y creando sociedades basadas en la opresión y el conflicto. Además, Azazel
es considerado como el ángel responsable de enseñar a las mujeres la cosmetología y la adulteración de la naturaleza, lo cual llevó a la creación de productos que alteraron el cuerpo humano y que, para algunos, marcaron el inicio de la vanidad y el deseo desmedido de belleza superficial. Aunque su caída tuvo consecuencias devastadoras, Azazel también dejó un legado positivo, especialmente en términos de tecnología y conocimiento avanzado. Aunque su intención no era la de enseñar mal, algunos de los conocimientos que compartió con los humanos no fueron completamente negativos. Por ejemplo, la habilidad de forjar metales que Azazel introdujo permitió el desarrollo de herramientas y armas más avanzadas, lo que, a largo plazo, fue crucial para el progreso de civilizaciones. A pesar de que este conocimiento fue utilizado para la guerra, también se aplicó en el desarrollo de herramientas y avances que mejoraron la agricultura, la construcción y la industria en la humanidad. El legado de Azazel es ambiguo, ya que dejó tanto conocimientos valiosos como terribles maldiciones sobre la humanidad. Su desobediencia al compartir estos secretos muestra las consecuencias de usar el poder sin tener la madurez o el control necesario. La humanidad, al recibir estos conocimientos, no estaba lista para manejarlos correctamente, lo que llevó a siglos de sufrimiento, violencia y corrupción. Sin embargo, también se puede ver que algunos de los conocimientos compartidos por Azazel ayudaron al desarrollo humano. Esta dualidad hace que su legado sea inolvidable, ya que el conocimiento puede ser tan edificante como destructivo, dependiendo de cómo lo usemos. El evento épico que marcó la historia de Azazel sigue siendo relevante en la reflexión sobre el conocimiento y el poder. ¿Qué hacemos con el conocimiento que se nos da? ¿Lo utilizamos para el bien o lo destruimos? La historia de Azazel es la historia de la sabiduría mal gestionada. Un recordatorio de que el conocimiento por sí solo no es suficiente, sino que necesita estar ligado a la responsabilidad y a un compromiso ético con el bienestar común. En la cronología de los ángeles caídos, otro nombre de gran importancia es Samael, una figura que ocupa un espacio tanto sombrío como místico en el folclore judío y las tradiciones místicas. La época en la que se puede situar a Samael sería la era primordial, justo después de la caída de los ángeles y la creación de la humanidad. Si basamos la cronología en los relatos bíblicos y místicos, Samael podría estar en los primeros tiempos después del Edén, es decir, en una época prediluviana, cuando los ángeles caídos empezaron a influir directamente en los asuntos humanos. En términos más específicos, la época de Samael podría situarse alrededor del periodo de los patriarcas y las primeras civilizaciones de la humanidad, cuando las narrativas sobre los ángeles caídos, la tentación, el pecado y la muerte empezaron a tomar forma. Es decir, en los primeros relatos mitológicos y en la era de la fundación de las culturas antiguas, tales como las de Mesopotamia, Egipto y la región de Canaán. Así que, para ser más concreto, Samael se situaría cronológicamente en la época de los patriarcas, cerca de los 2000 a.C., justo antes de la época del diluvio, en un periodo donde las enseñanzas sobre el mal, la muerte y la purificación comenzaban a tomar forma dentro de las tradiciones religiosas antiguas, especialmente en las culturas del antiguo Cercano Oriente. Samael es conocido como el ángel de la muerte y el destructor, pero también tiene una influencia significativa en las decisiones cósmicas que afectan a toda la humanidad. En el contexto de su caída, Samael es un ser complicado, ya que no solo representa la muerte en su forma más fría, sino que también encierra el concepto de transformación y purificación. Samael aparece inicialmente en un contexto celestial como uno de los más altos y poderosos ángeles de la corte divina. A menudo, en la Cábala, Samael es descrito como el esposo de Lilith, la primera mujer creada antes de Eva. Su figura era extremadamente poderosa, asociada no solo con la muerte, sino con el equilibrio necesario para mantener la armonía cósmica. Siendo uno de los serafines,
Samael tenía una naturaleza de fuego, una especie de luz oscura que lo hacía resplandecer con una intensidad perturbadora. En su ascenso a la posición de ángel de la muerte, Samael fue designado para limpiar la creación, llevando las almas a su destino final. Se pensaba que esta era una tarea necesaria para que el ciclo de la vida y la muerte pudiera funcionar correctamente en el universo. En la Cábala, Samael no es necesariamente un ángel malvado, sino más bien una entidad encargada de las acciones inevitables de la vida y la muerte. No es un destructor sin razón, es el encargado de hacer que el alma del ser humano regrese a la fuente divina. A pesar de su rol necesario y su asociación con la justicia cósmica, Samael se cayó de su puesto celestial debido a su desobediencia a las reglas divinas. En la caída, Samael comenzó a disfrutar de su papel en la muerte, trayendo consigo una visión más oscura y cruel del universo. La muerte dejó de ser un simple pasaje a otro estado de existencia y se convirtió en una sombra eterna sobre el destino de las almas. Su influencia se extendió, no solo trayendo la muerte física, sino también sus capacidades para corromper las almas de aquellos que él tocaba. La idea de purificación y transformación que originalmente acompañaba a Samael fue distorsionada. Se convirtió en un ángel asociado con maldiciones, oscuridad e incluso tentaciones. En algunos textos, Samael y Lilith son presentados como los responsables de la tentación original de los humanos, y Samael, como su esposo, fue la figura que dejó una marca oscura en el sentimiento de condena. La maldición del pecado y la separación de la humanidad del plan divino fueron temas que se hicieron más pronunciados por su presencia. Sin embargo, Samael también tiene un legado positivo en ciertas tradiciones. En muchas enseñanzas cabalísticas se menciona que la muerte no es el fin, sino una etapa de liberación del alma. Samael, por lo tanto, no solo es un ángel de muerte, sino también un ángel de purificación. En el ciclo natural de la vida, su rol es imprescindible para la renovación del ciclo espiritual, como una fuerza que permite a las almas trascender hacia la verdad divina. El sufrimiento y la muerte traen consigo la posibilidad de redención y limpieza para aquellos que los enfrentan con sabiduría y fe. Además, en algunos textos, Samael se asocia con el vino, lo cual tiene connotaciones místicas. Se considera que la muerte de Samael no es solo un final, sino una transición espiritual hacia una verdad más profunda que abre las puertas a una mayor sabiduría. La figura de Samael, al igual que la de otros ángeles caídos, nos plantea una gran reflexión sobre la muerte y su lugar dentro de la creación divina. Aunque su figura está asociada con la oscuridad y el desconcierto, también nos invita a considerar la muerte como un proceso natural y espiritual que está diseñado para ser un paso hacia la luz. Samael, con sus virtudes y vicios, representa tanto la necesidad de la muerte como el poder de transformación a través de la liberación del alma. Es en esa complejidad de Samael donde reside su legado ambiguo, en la frontera entre la maldición y la bendición, el final y el principio, donde la muerte ofrece la posibilidad de renacimiento. Siguiendo en la cronología nos encontramos a Belial. Se encuentra ubicado cronológicamente durante la época del final de la Edad del Bronce, alrededor de 1500 y 1200 a.C. En este periodo, las primeras civilizaciones, como Egipto y Mesopotamia, ya estaban bien establecidas y las primeras señales de corrupción moral y espiritual se difundían en las culturas cercanas. Belial es considerado uno de los ángeles caídos más importantes y poderosos en diversas tradiciones apócrifas y cabalísticas. Su nombre se traduce como sin valor o sin utilidad y se le asocia con la anarquía, la corrupción y la rebelión. A diferencia de otros ángeles caídos que buscan seducir a la humanidad directamente, Belial se encarga de incitar a los humanos a la desobediencia social y espiritual.
Belial no es un ángel que se vea como el líder de una rebelión o como un tentador individual, sino que es más sutil y peligroso. Se le asocia con el concepto de la rebelión moral y la corrupción de las instituciones. Su poder radica en la capacidad de desestabilizar y destruir estructuras de orden, ya sea en el plano social, político o espiritual. Es conocido por seducir a las masas hacia la anarquía, tomando control de pueblos y naciones al crear caos entre los líderes y las estructuras divinas. A lo largo de su historia, Belial ha sido representado como una figura de poder corruptor, a menudo asociado con el anticristo, y sus acciones podrían haber influido en el declive de las primeras civilizaciones que cayeron en prácticas idolátricas y depravación. En el libro de Enoc, Belial aparece en el juicio final, donde se describe cómo, al igual que otros ángeles caídos, será castigado por su rebeldía y por haber llevado a las naciones a la corrupción. Se le asocia con la guerra espiritual y con la caída de los gobiernos humanos que no siguen la voluntad de Dios. Este evento refleja cómo su influencia se extiende a través de las edades, mostrándolo como una figura central en la destrucción espiritual de naciones, en la persecución de los justos y en la exaltación de la rebelión. Su influencia se percibe de manera muy clara como la caída moral de la humanidad y las sociedades. En muchas de las tradiciones, Belial es responsable de la decadencia espiritual y la corrupción en las instituciones, siendo la fuerza que empuja a los pueblos a la idolatría, la opresión y el desorden social. En la Biblia, Belial es frecuentemente asociado con la maldad colectiva, siendo un símbolo de lo que ocurre cuando el orden divino es desafiado. Aunque su legado es principalmente negativo, también representa la importancia del orden y la justicia al mostrar las consecuencias del caos y la anarquía. Los relatos en los que se menciona a Belial sirven para enseñar a las sociedades y religiones la necesidad de seguir principios espirituales sólidos y la importancia de no ceder a la tentación del caos y la rebelión. En ese sentido, su historia resalta la importancia de la integridad y la virtud. Asmodeo, uno de los demonios más temidos en la tradición judeocristiana, es conocido por su asociación con la lujuria, la destrucción de los matrimonios y la corrupción de las relaciones humanas. Su presencia en los relatos bíblicos se remonta a la antigüedad temprana, en particular durante el periodo del exilio babilónico de los hebreos, siglo VIII a.C., una época de crisis espiritual y cultural en la historia de Israel. Este fue un tiempo de profundas pruebas para el pueblo hebreo, marcado por la dispersión, la opresión y la pérdida de su identidad nacional y religiosa. En este contexto, la figura de Asmodeo emergió como el símbolo del desorden moral y la amenaza a la pureza de la familia y la fe. La mención más notable de Asmodeo en la tradición bíblica se encuentra en el libro de Tobit, un texto deuterocanónico del Antiguo Testamento. En esta historia, Asmodeo es el responsable de la desgracia de Sara, la hija de Raguel, quien, a pesar de haberse casado varias veces, vio morir a cada uno de sus esposos en la noche de bodas. Se decía que el demonio los asesinaba antes de que el matrimonio pudiera consumarse, dejando a Sara sumida en la desesperación y la vergüenza. Este relato refleja la creencia de que Asmodeo no solo representaba la lujuria en su forma más destructiva, sino que también encarnaba la interferencia demoníaca en los lazos sagrados del matrimonio, sembrando el caos y la desesperanza. La naturaleza de Asmodeo ha sido objeto de numerosas interpretaciones a lo largo de la historia. En algunas tradiciones, se le describe como uno de los ángeles caídos, que tras la rebelión de Lucifer fue condenado a vagar por la tierra y el infierno. En otras, es considerado una entidad demoníaca independiente, nacida del caos primordial. Su nombre puede derivar del persa Asmadaeva, que significa espíritu de la ira, lo que sugiere una influencia de las antiguas religiones de Oriente Medio en la demonología hebrea.
Lo que distingue a Asmodeo de otros demonios es su profundo conocimiento de las pasiones humanas. Su poder no radica en la fuerza bruta, sino en su habilidad para manipular los deseos más oscuros y desatar la autodestrucción en quienes caen bajo su influencia. Su especialidad es la lujuria desmedida, el adulterio y la obsesión, elementos que pueden corromper el amor verdadero y destruir familias desde dentro. En este sentido, Asmodeo no actúa solo a través de la violencia, sino a través de la tentación y el engaño, conduciendo a los humanos a buscar el placer por encima de la virtud y el compromiso. Su relación con la lujuria lo ha llevado a ser identificado como uno de los 7 príncipes del infierno, específicamente el que representa este pecado capital. En diversas tradiciones ocultistas y medievales, se le describe como un demonio de gran rango en el mundo infernal, sirviendo directamente a Lucifer y guiando a otros espíritus malignos en la corrupción de las almas. A menudo se lo representa con un aspecto híbrido, un cuerpo humanoide con patas de gallo, 3 cabezas, una de toro, otra de humano y otra de carnero y alas de dragón, lo que simboliza su conexión con la bestialidad y la perversión. A pesar de su gran poder, Asmodeo no es invencible. En la historia de Sara y Tobías, la intervención del arcángel Rafael es clave para su derrota. Rafael instruye a Tobías, el futuro esposo de Sara, para que realice un ritual sagrado utilizando el hígado y el corazón de un pez, los cuales deben ser quemados para exorcizar al demonio. Al realizar el ritual, el olor expulsa a Asmodeo y lo obliga a huir hasta Egipto, donde el arcángel lo encadena y lo somete bajo el poder divino. Este acto es más que una simple victoria sobre un espíritu maligno. Es una demostración de que la fe y la pureza moral pueden superar incluso las fuerzas más corruptoras. La historia de Asmodeo y su derrota simboliza la lucha entre la lujuria y la fidelidad, entre la corrupción y la virtud. Así como Sara fue liberada de su influencia y pudo finalmente encontrar el amor y la felicidad en Tobías, la humanidad tiene la capacidad de resistir las tentaciones y construir relaciones basadas en la verdad y la santidad. En este relato también se destaca la importancia de los ángeles como protectores de la humanidad. Rafael, cuyo nombre significa Dios sana, no solo vence a Asmodeo, sino que también ayuda a Sara y Tobías a restaurar la pureza de su matrimonio. Este episodio refuerza la enseñanza de que, aunque el mal busca destruir, la voluntad divina siempre provee un camino para la redención. A lo largo de los siglos, Asmodeo ha trascendido su origen bíblico y ha dejado una marca profunda en la cultura y la literatura. Durante la Edad Media y el Renacimiento, fue ampliamente mencionado en textos de demonología y tratados de exorcismo. En la tradición esotérica, su nombre aparece en grimorios como el Lemegetón, la llave menor de Salomón, donde se le describe como un demonio de alto rango con el poder de revelar tesoros ocultos y secretos prohibidos. Además, Asmodeo ha sido una figura recurrente en la literatura, apareciendo en obras como El Diablo Cojuelo de Luis Vélez de Guevara, donde se le presenta como un espíritu burlón y astuto que revela las hipocresías de la sociedad. En la cultura popular moderna, su imagen ha sido utilizada en películas, series y videojuegos como un símbolo del deseo incontrolable y la destrucción que puede causar. Sin embargo, más allá de su presencia en la ficción, el verdadero impacto de Asmodeo radica en la advertencia que su historia representa. Su existencia nos recuerda que la lujuria y la corrupción no son solo deseos individuales, sino fuerzas capaces de destruir la armonía de la sociedad si no se controlan. Su derrota, a manos del arcángel Rafael, nos enseña que la fe y la disciplina espiritual son las herramientas más poderosas para enfrentar las tentaciones y preservar la pureza de nuestras relaciones. Asmodeo, el demonio de la lujuria y la corrupción matrimonial, es una figura que ha trascendido su origen en el libro de Tobit para convertirse en un símbolo del poder destructivo del deseo descontrolado.
Su historia se enmarca en el exilio babilónico de los hebreos, un periodo de crisis en el que su influencia representaba las pruebas espirituales del pueblo de Israel. Sin embargo, su derrota a manos del arcángel Rafael demuestra que el poder divino siempre prevalece sobre el mal, y que la fe y la pureza pueden triunfar incluso sobre las fuerzas más oscuras. A lo largo de los siglos, Asmodeo ha servido como advertencia sobre los peligros de la lujuria y la autodestrucción, pero también como una lección sobre el poder de la redención. Su legado continúa vigente en la espiritualidad, la literatura y la cultura, recordándonos que el verdadero amor y la virtud siempre superan la corrupción y el engaño. Belial emergió más tarde como el símbolo de la corrupción total y la injusticia en la tierra, especialmente durante el exilio babilónico y en la época de los profetas. Su mención en el Nuevo Testamento 1 después de Cristo y en textos apócrifos lo sitúa en una etapa posterior dentro de la jerarquía demoníaca, siendo un precursor del anticristo y del caos final. En la línea temporal, Belial es uno de los últimos grandes ángeles caídos antes de la manifestación de Leviatán y los eventos del Apocalipsis, donde las fuerzas demoníacas alcanzan su punto máximo de influencia antes de la batalla final entre el bien y el mal. Es uno de los ángeles caídos más enigmáticos y temidos dentro de la tradición judeocristiana. Su nombre, que en hebreo significa sin valor o el indigno, lo describe como la encarnación del desprecio por la autoridad, la perversión moral y el caos absoluto. A diferencia de otros demonios que están asociados con un pecado específico, Belial personifica la corrupción total, la anarquía y la ausencia de toda restricción moral. Se le menciona en la Biblia y en textos apócrifos como un ser que incita a la maldad, la lujuria y la rebeldía contra Dios. Antes de su caída, Belial era un ángel de gran sabiduría y belleza, creado con un propósito noble en la corte celestial. Algunos textos sugieren que era un ángel de orden y justicia, pero con el tiempo, su naturaleza cambió y se convirtió en un promotor de la corrupción y la anarquía. Durante la rebelión de Lucifer, Belial fue uno de los líderes más activos en incitar a los ángeles a desafiar la soberanía divina. No luchó con la promesa de un nuevo orden, como Lucifer, ni con la sed de venganza de Asmodeo, sino con la idea de que no debía haber ningún orden en absoluto. Cuando Dios expulsó a los ángeles rebeldes del cielo, Belial cayó junto con ellos y se convirtió en un príncipe del infierno. A partir de entonces, su misión fue fomentar la inmoralidad y la negación de toda ley divina y humana. Su influencia se manifiesta en la corrupción de líderes, la injusticia social, la degradación moral y la destrucción del orden. La Biblia menciona a los hijos de Belial en varias ocasiones, refiriéndose a personas entregadas a la perversión y el pecado. En Deuteronomio 13 se habla de hombres impíos que intentan alejar al pueblo de Dios, llamándolos hijos de Belial. En 1 Samuel 2:12, los hijos del sacerdote Eli son descritos como hijos de Belial, pues abusaban de su poder y llevaban una vida de corrupción. En el segundo libro de Enoc, se sugiere que Belial no solo corrompe a los humanos, sino que también ha engendrado legiones de demonios que actúan como sus emisarios en la tierra. Se le vincula con el falso testimonio, la idolatría y la opresión, y se dice que su presencia está detrás de las grandes injusticias y tragedias humanas. El Testamento de los 12 Patriarcas, un texto apócrifo, menciona que Belial es el enemigo directo del Mesías y que su influencia se hará más fuerte en los últimos tiempos, cuando el mundo esté sumido en el caos y la maldad. En este sentido, Belial es visto como un precursor del anticristo, alguien que busca la destrucción total del orden divino en la humanidad. Belial no es un demonio de la fuerza bruta, sino de la manipulación y la decadencia gradual. Su poder radica en hacer que los humanos rechacen la moral, la ética y cualquier autoridad. Se manifiesta en los sistemas corruptos, en el liderazgo débil que traiciona a su pueblo
en la opresión de los inocentes y en el crecimiento de la maldad disfrazada de libertad. En la demonología medieval, se le describe como un duque del infierno, gobernando sobre 80 legiones de demonios. También se le considera un maestro del engaño, capaz de ofrecer riquezas y poder a cambio de la lealtad de los hombres, llevándolos a su propia destrucción. Se dice que su mayor triunfo es hacer que la humanidad crea que Dios no existe y que el pecado no tiene consecuencias. A lo largo de la historia, Belial ha sido interpretado como el espíritu de la corrupción política y religiosa, el que pervierte las instituciones y transforma la justicia en injusticia. Su legado sigue presente en la actualidad, donde el materialismo, la decadencia moral y la pérdida de valores parecen encajar con su agenda. A pesar de su gran poder, Belial no es invencible. En la escatología cristiana, su destino está sellado. En el Apocalipsis, se profetiza que en la batalla final entre el bien y el mal, Cristo y sus ejércitos celestiales derrotarán a todos los principados infernales, incluyendo a Belial. Será arrojado junto con Satanás al lago de fuego y azufre, donde será destruido para siempre. Su derrota simboliza el triunfo del orden sobre el caos, de la justicia sobre la corrupción y de la verdad sobre la mentira. Aunque su influencia es fuerte en el mundo, la fe, la verdad y la resistencia espiritual son las armas con las que los creyentes pueden combatir su influencia. Belial representa el espíritu de la corrupción, la anarquía y la decadencia moral. Su historia es la de un ángel caído que no solo desafió a Dios, sino que busca destruir toda estructura de justicia y verdad en la humanidad. Desde su presencia en la Biblia hasta su influencia en la demonología medieval y la cultura moderna, su legado es un recordatorio de los peligros de la inmoralidad y la pérdida de valores. Sin embargo, su destino final está sellado. La justicia divina prevalecerá y todo lo que ha sembrado será destruido. Hasta entonces, su presencia continúa como una prueba para la humanidad, una fuerza que desafía a cada persona a elegir entre el bien y el mal, entre la verdad y la corrupción, lo que unió a Lucifer, Asmodeo, Belial y Samael en sus caídas y ascensos fue su progresiva transformación de seres celestiales gloriosos en entidades de corrupción y destrucción, cada uno desempeñando un papel distinto en la descomposición de la creación divina. Todos comenzaron como ángeles de gran poder y propósito dentro del plan de Dios. Pero en algún punto el orgullo, la ambición y el deseo de autonomía los llevaron a desafiar la autoridad suprema, sellando así su destino. Lucifer fue el primero en caer, no solo por deseo de poder, sino porque creía que él mismo merecía ser adorado como Dios. Su caída fue más que un acto de insurrección. Marcó el inicio de una guerra cósmica que fracturó la armonía del cielo y arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Entre los caídos estaban Asmodeo, Belial y Samael, cada uno con motivaciones distintas, pero todos con la misma semilla de desobediencia y ambición desmedida. Asmodeo, antes de su caída, tenía un rol vinculado al deseo y la unión, pero al seguir a Lucifer, su esencia se distorsionó y se convirtió en el corruptor de los matrimonios y la pureza del amor humano. No buscaba gobernar, sino destruir los lazos más sagrados entre los humanos, asegurándose de que la pasión descontrolada y la lujuria reinaran sobre la fidelidad y la devoción. Su ascenso en la jerarquía demoníaca no fue por fuerza, sino por su capacidad de seducir y quebrantar las emociones humanas. Belial, en cambio, cayó no solo por orgullo, sino por su rechazo absoluto de toda autoridad y moralidad. Creía que el verdadero poder no residía en la fuerza, sino en la corrupción de la justicia y el orden, promoviendo el libertinaje, la anarquía y la descomposición de los valores. Se convirtió en el demonio de la injusticia y el colapso de las instituciones, infiltrando su influencia en reyes, sacerdotes y gobernantes, destruyendo imperios no con guerra, sino con corrupción y decadencia moral.
Samael, en contraste con los demás, no cayó por ambición ni corrupción, sino por su papel como el ángel de la muerte y la destrucción. Se le describe como un ser de doble naturaleza, inicialmente creado para ejecutar la voluntad divina a través de la justicia y el castigo. Pero con el tiempo, se convirtió en un agente de la aniquilación indiscriminada. Mientras Lucifer se rebeló contra Dios por orgullo, Asmodeo corrompió la humanidad con la lujuria y Belial promovió la injusticia. Samael trascendió la moralidad y abrazó su rol como destructor, sin distinción entre el bien y el mal. Fue identificado como el príncipe de los demonios en la tradición cabalística, asociado con la tentación, la muerte y el juicio severo. Su caída lo llevó a convertirse en una fuerza que no solo castigaba, sino que buscaba la extinción misma de lo creado, sembrando desesperación y fatalismo en la humanidad. Lo que une a estos cuatro seres es su progresión dentro del mal. Lucifer inició la rebelión, Asmodeo corrompió las pasiones humanas, Belial infectó las estructuras sociales y de poder, y Samael trajo la muerte y la desesperanza, convirtiéndose en el verdugo de la humanidad. Sus caídas ocurrieron en distintos momentos, pero todos compartieron la misma condena, un descenso desde la gloria divina hacia la degradación y el sufrimiento eterno. Su ascenso en el infierno tampoco fue al azar. Cada uno escaló posiciones no solo por su poder, sino por su capacidad de influir en la humanidad de maneras específicas y devastadoras. Mientras Lucifer representaba la ambición sin límites, Asmodeo la corrupción del deseo, Belial el colapso moral y Samael la muerte y el juicio despiadado. Juntos formaron un proceso de descomposición progresiva, donde el pecado comenzó con la rebelión y culminará con la desesperanza y la destrucción total de la humanidad. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Mil gracias por ser siempre fieles al canal. Sin ustedes esto no sería posible. Nos vemos pronto.